grabar. Y ya con esto lo resolvemos. Decía un poquito Juli que se quedó pobre tildada. Ahí está, ahí se activó. Juli, ahora sí te dejo. Vos me decías, y así lo abordamos en continuidad, me decías que en realidad el texto lo que trabajaba, el apartadito lo que decía es como que dividía entre vencedores y perdedores. ¿No? O sea, ganadores y perdedores, más que vencedores y perdedores. ¿Podés ampliarlo? O sea, ¿cuál es el balance que encontramos en estas páginas? No sé si se me escucha bien, Sí. pero... Si no, igualmente sacate la cámara de última. Sí, igual. Bueno, nada, o sea, más o menos como que decía que aquellos que trabajaban capaz más en los sectores públicos y en las empresas industriales nacionales, empezó a decaer un poco su economía debido a que nada, o sea, Argentina lo que buscaba era más en la apertura económica y y a extender sus fronteras, por así decirlo. Y estos sectores que más que nada los que fueron privatizados o los que de la nada empezaron no se pudieron adaptar a las nuevas tecnologías y a los nuevos ingresos y todo eso, y a los nuevos recursos, perdón, empezaron a quedarse atrás, hubo muchos despidos y esos serían los que casi no pudieron subsistir. Depende de quiénes, porque también hacía una diferencia dentro de la misma clase. Y en cambio, aquellos que eran, ¿cómo se llama? Nada, o sea, de más clase alta o capaz que el sector ganadero, que se retecnificó el sector ganadero, u otros sectores más cercanos, capaz al gobierno, salieron como victoriosos, por decirlo de alguna manera. Coincido un poco con lo que dice Julia. A ver, alguno más. A ver, a mí me parece que es algo de lo que dijiste vos que está bueno. A ver, no es que el tipo, cuando se pone a hacer un balance, uno tiende a generalizar cuando hace un balance. O sea, me refiero a que uno tiende a decir, o no sé si ustedes, entiendo que ya en un sexto año y después de tenerme a mí, tener a Silvia Gómez, seguro, es como que uno les repite como loro que el neoliberalismo, a ver, neoliberalismo, ¿a quién afecta más que a todos? ¿A qué sector económico argentino? Clase media. Puede ser, hay Clase No, baja. hay uno que es claro, más obvio, que uno dice, a ver, el neoliberalismo campo. Al dale, No, obrero. no sé. al obrero, pero ¿de a qué sector económico argentino? Producto del A la mercado. industria, a la A pyme. la industria, a la pyme, ahí está. O sea, uno que repite como loro, que en realidad la industria nacional es la industria como golpeada fuertemente por las políticas neoliberales, que en el fondo no deja de ser cierto que es así. Ahora, lo que me gustó que dice Julio, o planteó algo así, es, el texto de Romero básicamente lo que hace es, este fragmentito, es como no quedarse con simplificaciones como que tiendan a generalizar, porque en realidad lo que él descubre es que al interior de diferentes sectores, algunos son perdedores y algunos son ganadores. Por ejemplo, Y porque dentro de la industria va a haber gente que gana y gente que pierda, y dentro del campo va a haber gente que gana y gente que pierda. totalmente. Si la verdad que yo me acuerdo más que nada lo que vimos con Silvia el año pasado, que si bien el campo se tecnifica y mucha gente logra, no sé, tecnificarse y mejorar la calidad de todo lo que producían, se genera una brecha con aquellos que no pudieron tecnificarse y esa gente ya no puede competir con los que sí pudieron. Exactamente. O sea, coincido con lo que vos decís. O sea, las políticas neoliberales lo que hacen es incluso fragmentar a sectores que uno consideraría como homogéneos. O sea, coincido con lo que vos decís, Nico. Tenés en el campo tipos que se han tecnificado y tipos que no lo han logrado hacer y como consecuencia de eso se polariza y ya tenés ganadores y perdedores. Tenés ganadores y perdedores incluso en sectores que uno definiría como lógicamente muy golpeados por la parte neoliberal que tiene que ver con las pymes, o sea, la industria nacional. A ver, sí es verdad que hay un grosso de la industria nacional que la pasó terrible y de hecho hay mucha quiebra de empresas durante los 90 producto del libre comercio y la imposibilidad de competir con productos externos. Eso nadie lo puede negar. Lo que sí también está bueno, que por ahí lo hemos nombrado en algún momento, es, así como tenés eso, tenés Quilmes. Quilmes, empresa Quilmes.
que de repente, ¿es una industria nacional? Sí, no ha sido nunca estatal, pero es centenaria y ha sido, no sé, para los 90 ha cumplido sus 100 años. Y sin embargo, la empresa Quilmes es un buen ejemplo de cómo una empresa nacional, teniendo que afrontar esa competencia nueva, utilizó ese contexto para tecnificarse. Estamos, de hecho, los mismos empresarios, no, los empresarios no, nunca tuve oportunidad de hablar con los empresarios, pero los mismos trabajadores te nombran como el impacto de la tecnificación de Quilmes. O sea, hoy Quilmes, no sé si vieron que hay una, o había, no sé, ahora desde ya que no hay nada, de hecho, pero hasta hace un tiempito atrás había como unas excursiones al interior de la fábrica. Vos podías ir, te ibas, te tomabas unas cervezas y ellos te mostraban cómo, bueno, básicamente todo lo que era la planta. Esa técnica, a ver, ese tipo de maquinaria grande, sofisticada, que uno veía, que puede ver en Quilmes en esa excursión, esa fábrica, a ver, ese Quilmes moderno es un Quilmes producto de esos 90, ¿no? O sea, si vos querés como competir con otras cervezas del mundo, lo que tenés que hacer es ponerte a la altura. Obviamente eso tiene una contrapartida que para mí es como muy, muy lógica. Digo, vos, ¿cuál es la consecuencia de esa tecnificación grande de esas grandes empresas? Obreros. Obreros. Despido de gente. Tal cual, o sea, así como vos te tecnificás, Quilmes ha tenido en la década del 60, 50, 4.000, 5.000 empleados, y en la década del 90, nada, te contentás con, no sé, 400, 500 empleados en la planta, porque en realidad lo que antes hacía la mano de obra, la fuerza, ahora lo hace la máquina. Y cambiás radicalmente la calidad de tu mano de obra, porque en los 50 vos tenés una mano de obra que tranquilamente podría ser, no sé, de gente que no haya terminado los estudios, porque al fin y al cabo lo que tenés que hacer es levantar o bajar, no sé, botellas. Hoy la mano de obra de Quilmes puede ser de esas características. No, necesitas mano de Mínimo de obra secundario. calificada. Sí, secundario, yo manejar diría la que con maquinaria. secundario todavía tampoco Eso, está sí. con Lara. Lo que tenés necesitas alguien que pueda operar esas grandes máquinas. O sea, que si se le pasa algo a la máquina, eventualmente vos tengas el conocimiento para poder resolverlo y que funcione. Entonces, obviamente que Quilmes ha sido una de las tantas que ha sobrevivido. Con las chicas cuando laburábamos con Rigoló son otras. Hay un montón de fábricas que son nacionales o que son de muchos años de suelo nacional y que en el contexto ese neoliberal lo han utilizado como en positivo, es decir, como un contexto para lograr tecnificarse básicamente, que ahí jugaríamos de vuelta con esto que decía Juli en la primera hora, o sea, esta idea de ganadores y perdedores. Dentro de la industria también hay ganadores y perdedores. Dentro de la sociedad también... Lucho, Sí. una pregunta. ¿Las tecnificaciones en otros países se dieron en estos procesos también neoliberales o no? Lo que pasa es que vos pensás que hay otros... No sé qué otros países estás pensando vos. No sé, por ejemplo, Inglaterra, que están así pioneros. No. Lo que pasa es que en Inglaterra, este es el momento de tecnificación. Fíjate que nuestra tecnificación está pensada para ponerte a la altura de la competencia. Quiere decir que el resto ya está tecnificado de antes. ¿Se entiende? No, obvio, pero sí, obvio, pero a lo que yo iba es que esto es lo que nos va. Yo lo pienso así, esto lo que haría es que no le echaría la culpa al neoliberalismo, sino porque es como una evolución que tarde o temprano iba a llegar, porque en otros países ya había pasado. Sí. O sea, coincidió porque no, pero te iba a decir coincidió, no, yo creo que la tecnificación inglesa en realidad es anterior y no tiene que ver con la parte neoliberal. Ahora, yo lo que diría es, todas a ver, ¿cómo resolverlo? Desde el momento que vos tenés industria y revolución industrial, en realidad me da la sensación de que todo es una constante tecnificación hacia la mayor productividad. Ahora, en el caso argentino, esta tecnificación de los 90 es una coyuntura del neoliberalismo. Es decir, si vos sabés que a partir de ahora tenés que competir de igual a igual contra las grandes industrias que tienen un nivel de producción más masiva y a menor costo, y la vuelta para hacerlo es tecnificarte. Entonces, para un grupo de empresas, jugando con esto de ganadores y perdedores, el neoliberalismo es una oportunidad. Porque en realidad el neoliberalismo lo que les permite es tener que competir de igual a igual y en consecuencia ponerle todo a nuevas maquinarias para poder mantener el ritmo. Yo soy un convencido de que, por ejemplo, Quilmes hoy en día, más allá que se ha comprado por todos los que lo han comprado ya,
pero sobreviven tanto se pudo poner a tiro en los 90. Si no se hubiese podido poner a tiro en los 90, hubiese sido una de las tantas empresas que quebraba. Bien. Okis. A ver, entre esos ganadores y perdedores también hay algo que nombra Romero y que es más social. ¿Qué dice sobre ganadores y perdedores? En el plano más social. Lo de la descentralización. ¿Mm? A ver, ¿qué sería lo de la descentralización? La descentralización de los servicios que estábamos hablando la otra vez, de la salud y la educación. No, sí, pero eso sí, es verdad. Eso es como el balance, es verdad. Lo que es salud y servicios, de ese estilo se van a las provincias. Pero yo lo estoy pensando más a nivel social. En algún momento, Romero dice que socialmente la Argentina se polarizó y que eventualmente la clase media habla también de un proceso de polarización de la clase media. Hay una clase media muy beneficiada y una clase media muy perjudicada. ¿Alguien recuerda esa parte? Yo creo, no estoy segura, pero yo creo que capaz que apunta más a lo de, ¿cómo se llama? O sea, que empezabas a notar unas ciertas diferencias cuando algunos se tenían que mudar a una vivienda más económica, Eso. o que de la nada los chicos tenían que, bueno, no me acuerdo muy bien, pero no sé, no era dejar el colegio, pero capaz que ir al colegio público, y bueno, con lo que dice Juan de la descentralización, de la nada el colegio público dejó de tener ese prestigio que tenía antes, y entonces había niveles distintos en la educación. Exactamente, es como un combo. Me parece entender el proceso menemista o el balance del proceso menemista es como cruzar estas variables que cruzaste vos recién, Juli. A ver, antes de los sectores como más perjudicados, por ahí me interesa los más beneficiados para ir, me queda mejor entroncado para la crisis. A ver, hay una parte donde él dice que es la clase media que es la más afectada de esta crisis, lo cual es obvio. Dice que hay unos sectores que se han perjudicado y otros que se han beneficiado. Los que se han beneficiado, ustedes los conocen, porque para mí es un gol tener a sus hijos en la vida, como a sus hijos en la Argentina hoy, por más bizarros y terribles que para mí sean escucharlos, digo, es un buen ejemplo. La clase media que se va como enriqueciendo, porque convengamos que esto es un poco lo que, no digo que la madre, pobre la madre Martina Boscato debe tener la oreja así cada vez que la nombro, no digo que la madre Martina Boscato sea de las que se enriquece. Lo que yo digo es, hay mucho sector económico de la Argentina, producto de este 1 a 1, que se enriquece legalmente. Porque el Estado te da la habilidad para hacer eso. Hay mucha gente que ahorró, a mucha gente que ahorró que eventualmente le agarró el corralito allá en el 2001. Lo cierto es que hay un grupo muy grande de la población argentina que la pasó bien durante el menemismo, eso te explica su reelección, y es cuando empiezan a surgir estas cosas que para nosotros están muy instalados que tienen que ver, como por ejemplo, los shoppings, o sea, la vida de shoppings, esta cuestión como de ir a, no sé, como a pasear en el shopping, porque vieron que el shopping es como un mundo, no sé, los shoppings nuestros actualmente no son tantos, pero es como tenés un momento de recreación, tenés, bueno, cines son un poco más actuales, digo, pero tenés el patio de comida, es como Más que se piensa... ¿Cómo? No, que se piensa que en realidad los shopping que lo traen de afuera, afuera por lo menos se hace en las afueras de las ciudades, no se concentra en lo que sería el centro de Buenos Aires. Y eso capaz que lo que hacía era generar más trabajos en Buenos Aires, pero en la clase media de alrededor de todas las provincias se empezaba a generar una brecha. Sí, no sé si lo pensarías de ahí. Yo te diría que en realidad el shopping es, no sé, aquellos que hayan ido a Estados Unidos pueden corroborarlo. El shopping es un patrón de consumo muy yankee. O sea, esta cuestión como... Sí. Nosotros... Están siempre a las afueras, en Europa o en Europa Estados Unidos o en en México. otros lugares de América Latina están adentro también, muy metidos adentro en el quilombo de la ciudad. Lo cierto es que, a ver, en esta Argentina globalizada, en esta Argentina que se integra los patrones de consumo y demás, los shoppings son una buena muestra de como este crecimiento y de esta sofisticación económica. La otra muestra, que esto seguro lo vieron con Silvia hasta el cansancio, tiene que ver con la masificación de los countries. Sí. ¿No vieron los Sí, countries? nosotros vimos lo de shopping center y los countries. Sí, yo con Juan nos acordamos mucho porque la rendimos hace poco, entonces Silvia, tenemos todo muy fresco. yo sé que Silvia le da una importancia enorme a los countries, que está bueno, Sí, sí. porque como consecuencia de los countries vos tenés todo lo que es el proceso de, creo que es el avance sobre no sé si es como los pantanos, no sé. Yo sé que hay todo un problema ambiental producto de esos countries,
Pero que en el fondo el country es muy de los 90, ¿no? Esta cosa de apartarse, che, la estoy pasando bien y me estoy yendo como hacia las lejanías, porque la ciudad es un lío, y bla, bla, bla. A ver, el country es muy de los 90. Y muy de los 90 también es esto que yo les decía hace rato, como Silvio Hurtazo lo llamaría el nuevo rico. O sea, estos que se han enriquecido y que de repente en un contexto previo, un par de años atrás, eran tipos que la peleaban y de golpe la han podido hacer bien y se han vuelto en estos nuevos ricos que tienen una característica muy particular el nuevo rico. El nuevo rico es Mariana Nanis. El nuevo rico es Mariana Nanis de los Canigia, es un buen emblema para entender quiénes son estos nuevos ricos de los 90, porque... Sabes que yo, cuando vos dijiste los hijos de esas personas, sabía que estabas hablando del ex Canigia, estaba seguro. Pero, a ver, y yo diría que el que está todo tatuado es un, bueno, en realidad que está todo tatuado es un gran problema él. Pero antes de que se volviera ese personaje, cuando vos lo escuchabas, incluso a la madre es muy ícono de los 90. Ícono no porque sea una mujer fatal, simplemente porque la madre era una tipa de estas nuevas ricas que en realidad por ahí han tenido un pasado humilde y que se han encontrado de golpe y porrazo con una gran cantidad de plata. ¿Y cuál es la particularidad del nuevo rico? Y yo a veces lo entiendo cuando despectivamente lo dicen. A ver, a mí me pasó, y por ahí ya lo charlamos y lo expliqué así, digo, pero a mí me pasó que yo tenía un compañero del colegio que el pibe está forrado en plata. Forrado en plata. Y vos no lo sabías. O sea, lo sabías, pero el pibe no lo manifestaba. No lo manifestaba, no era engreído. Era un pibe re solidario, pero solidario desde el, che, no llegas, tomá, te presto esto, fíjate. Te compraba por ahí de buena onda, no sé, vos ibas a comprar, te faltaban 2 monedas para comprar un sándwich en el medio del colegio, y el chabón te decía, pará, toma, te lo doy. Pero no era desde la arrogancia. Porque el tipo que nació con guita, obviamente Ricardo Ford es un ejemplo contrario de esto, pero el tipo que nació con guita tiende a no ser fanfarrón al respecto. Porque en realidad es como que ya lo tiene naturalizado. Y no tiene que mostrarte nada. Ahora, el tipo que de golpe ha estado en la base en la pirámide social abajo de todo, en un pasado muy humilde, o simplemente una clase media baja, y de golpe se encuentra en la riqueza, es un tipo insoportable. No todos también, debe haber alguna otra excepción, pero tienden a ser tipos fanfarrones, que les gusta que vos veas cómo usan la ropa de último... Sí, ostentar mucho. ostentar con superficialidad. ¿Sabes? Mariana Nani, ¿sabes por qué es conocida en los 90? Por estar con Chiche Helblum en un programa y decir algo así como que ella se baña con champagne. Y vos decís, ¿por qué tenés que decir eso? Estamos sin ir más lejos que la mina que se paseaba por todos los programas con, no sé, vestidos de, no sé, Versace y todas esas cosas que son como de marca de época, y lo que ella constantemente mostraba es eso, o sea, esta idea de la ostentación absoluta. Ahora, así como hay un grupo de gente que la pasa muy bien durante los 90, y eso también te permite explicar cómo después en el 2003 Menem tendrá un 23%, 25% creo, por ciento de votos de gente que lo banca, también tenés una parte que me parece que está buenísima del texto de Romero, porque me parece tan metafórico. En la página 326 habla de esta clase media que se desliza barranca abajo. Me parece fantástica la forma en que lo expresa. Dice, a ver, alguno que lo tenga a mano, en el segundo párrafo que tienen ahí completo, dice un extenso sector de la vieja clase media. Leo. Dale. Sí, ahí está. Un extenso sector de las viejas clases medias se deslizó barranca abajo en los años 80 y 90, sumándose gradualmente al heterogéneo mundo de la pobreza. Empresarios medianos o pequeños, comerciantes o talleristas, abatidos en alguna de las crisis, empleados públicos despedidos o con sueldos disminuidos, como los docentes, profesionales proletariados, como los médicos o egresados universitarios sin empleo. Las diferentes historias personales tuvieron que ver con la edad y la capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes, poner un kiosco, manejar un taxi y desarrollar un emprendimiento original. La constante fue la vulnerabilidad en que quedaron después de la precariedad laboral, se sumó a la pérdida de la atención médica o de la jubilación.
Quienes señalaron esos fenómenos tempranamente hablaron de los intentos de salvar las apariencias y ajustar el modo de vida puertas adentro. Pero de manera progresiva la nueva pobreza se exhibió abiertamente cuando la familia debió emigrar a una vivienda más económica o, como anota Inés González Bombal, cuando frecuentaron los clubes de trueque, que se expandieron luego de 1996 buscando no solo la provisión de las necesidades básicas, sino también la sociabilidad. Punto. A ver, para mí este párrafo, en algún momento hemos visto una película que me han insultado muchísimo por pasarla, es muy lenta, se llama Cama Adentro. Está en YouTube, si la quieren ver, está Norma Leandro, es muy claro. A mí lo que más me interesa es la forma metafórica y casi poética que dice que una gran parte de la clase media se fue a pique. Primero, te dice, un extenso sector de las viejas clases medias se deslizó barranca abajo. ¿Todo el mundo entiende lo que es barranca abajo? Por favor, ¿no? O sea, sí. Digo, barranca abajo, literalmente montañita te fuiste abajo. Quiere decir que claramente te vas como deslizando hacia un sector social que no necesariamente es clase media. Y en otra parte me parece fantástico cuando dice, quienes señalaron estos fenómenos tempranamente hablaron de los intentos de salvar las apariencias y ajustar el modo de vida puertas adentro. ¿Qué está diciendo esto? Y que puertas adentro, no sé, por ahí comían, no sé, por ahí cuando salían afuera se vestían con ropa de marca y adentro de la casa comían fideos o no sé. Exacto. Es eso. A ver, para mí no es ninguna magia que ustedes, socializan en función de su clase social. No quiere decir que ustedes no puedan tener amigos súper ricos o por ahí amigos que tengan como necesidades y que sean humildes. Lo que yo digo es que uno vive en un determinado barrio, que uno frecuenta una determinada escuela, que uno tiene determinadas prácticas, no sé, deportivas o inglés, y que eventualmente eso te va llevando, porque la propia sociabilidad te lleva a eso, a que vos socialices con ellos. O sea, y de repente tus amigos por ahí son todos de clase media, o son de clase alta si sos una clase como más acomodada, pero que no es una cuestión de segregar, no estás segregando, es que simplemente vos no tenés acceso a el entorno, no sé, para no pensarlo desde la humildad, digo, no tenés acceso a la familia Cambiaso y a todos los que juegan polo todos los fines de semana. En realidad te movés en otro ambiente. Ahora, me parece muy acertado cuando el tipo dice ajustar modos de vida, o sea, modos de vida, sí, puertas adentro, cuando decís, a ver, si Lara todos los viernes se junta a comer sushi con sus amigas que son del mismo nivel social, lo cierto es que hay un grupo de amigas de Lara que eventualmente la van a pasar bien o que se mantienen con cierta estabilidad durante el menemismo, pero a Lara particularmente le pasa y la está pasando terrible. Estamos desde el 97 en adelante, Lara y toda su familia está complicada. Entonces, Lara no se... A ver, por vergüenza, por un montón de cuestiones, lo que Lara termina haciendo es como ajustar puertas adentro. Sigue yendo los viernes a comer sushi porque quiere seguir como frecuentando eso que le da mucha felicidad, pero hay muchas familias argentinas que, por más que permanecen como para afuera como si estuviese todo bien, en realidad al interior de esa familia lo que uno va viendo es que se va como desmoronando la situación. ¿Vamos? O sea, lo que uno va viendo es que, como vos decías, Nico, empezás a comer más fideo, tuviste que cortar no sé, el cable, estás viendo ahora televisión de aire. Si fuese en la actualidad te diría, diste de baja Netflix, y diste de baja un montón de cosas que son propias de tu sector social, y que ya no estás en condiciones de poder hacerlo. Eventualmente, dice, muchas de estas familias después se mudan, obviamente, algunas, en la película esta, Cama Adentro, arranca con Norma Leandro, que es una tipa bien, que ha vivido toda su vida de manera como ostentosa en un departamento de Belgrano, y te encontrás como, que ya no puede pagarle el sueldo a la mucama que duerme cama adentro, ya no puede pagar, se olvida, o sea, porque aparte ella pretende todo el tiempo que se olvida de pagar el teléfono, no es que se olvida, es que se quedó sin un mango y no lo puede pagar. Y así vos vas viendo como estos sectores sociales de clase media, obviamente, van como embarrándose cada vez más. Ni hablar de los sectores sociales un poco más humildes, ¿no? Digo, ¿qué pasa cuando uno identifica esos sectores como más bajos y el impacto del neoliberalismo? Y no crecieron mucho las villas en esa época. Mucha gente del interior no vino a vivir acá coincido en plenamente condiciones de hacinamiento. Coincido plenamente, en realidad ya hay solución de hacinamiento estadio, pero acá las villas obviamente crecen mucho más. Sí, creo que se veía mucho alrededor de las autopistas, siempre empezó a crecer mucho. De hecho, las villas
que nosotros conocemos actualmente en Quilmes, yo creo que son bastante noventosas. ¿Qué más aparece? A ver, ¿cuál es el impacto para el sector obrero en general? Digo, porque muchos van a estar desempleados, lo dijeron ustedes, producto de esas privatizaciones. ¿Qué A empieza mí a lo que me aparecer? llamó la atención es esto de la vuelta al trueque. Mal. ¿Por qué te llamó la atención? Y porque es como, o sea, no lo quiero decir de forma despectiva, pero parece un retroceso a nivel económico, Sí. ¿no? Yo siempre digo que cuando uno ve crisis del 2001, lo que tiene que pensar es que en realidad esa crisis es tan profunda que incluso ha dejado de tener prácticas capitalistas. Y eso es clave. O sea, porque volver al trueque en un contexto, en ese esquema que nosotros haríamos como evolucionismo, es como retroceder, no sé, como 3 estadios. Es como que la Argentina retrocedió a estadios salvajes, básicamente. Me río, pero a mí me pasa que ya me acuerdo de estas cosas. Y me pasa en el 2001, 2002, por ejemplo, mi tío en ese momento estaba casado con quien hoy es mi madrina, y por ejemplo, ella es una tipa que es muy buena con lo que es pintura, o sea, es profesora, creo, de pintura. Y yo me acuerdo que a ellos sí les pegó la crisis horrible, y por ejemplo, lo que ella hacía era ir a ofrecer como que se habilitaban mercados de trueques, y lo que hacía era ofrecer como almohadones pintados, por ejemplo, que era lo que ella tenía, que era un montón de tela, por productos alimenticios. Vos decís, chao, o sea, volviste a un nivel de deterioro grande. Fíjense Sí, que... sí, Sí, no, perdón. Nada, que también habíamos visto en algún momento que se pagaba a veces con cupones para comida y los tenías que ir a cambiar. Y si no me equivoco, o al menos hasta el año pasado, eso pasaba en Venezuela, por ejemplo. Que te sí, pagan con el cupones ticket, porque no sí, tiene sentido el valor del dinero. tal cual. Igualmente eso se llamaba ticket canasta y eso es 2001, 2001-2002. El Ah, ticket ok, bueno. canasta es producto de la crisis del 2001, que viene con patacones y con todas esas monedas medio raras. Pero sí, a ver, a mí lo que me importa que ustedes vean es, hay un grupo de sectores bajos como muy, muy golpeados, que se ven como, a ver, se ven arrastrados a prácticas que en Argentina no existían hace mucho tiempo, al menos en Buenos Aires. ¿Estamos? Y a eso hay que agregarle que obviamente esos sectores empiezan como a movilizarse. A ver, lo que por ahí me interesa que ustedes vean cuando uno contrapone esta idea de jefatura decadente y de jefatura exitosa, es que durante el periodo de jefatura exitosa, o sea, durante los primeros momentos, no quiere decir que no haya grupos que estén en contra de lo que está haciendo Menem. Lo que pasa es que esos grupos están como silenciados por esta magia de convertibilidad y esta magia de uno a uno que genera que un grupo muy grande de la Argentina se vea como cautivada por el menemismo. El problema es que cuando uno va viendo el segundo menemismo y empieza a ver un montón de problemas, lo que se encuentra es que esos problemas ya sí se empiezan a transformar en movilizaciones. Movilizaciones, por ejemplo, en algún momento de Romero en estas hojas aparece el concepto piquete, que en realidad uno lo piensa como más actual, ¿no? Los piqueteros actuales, pero en realidad lo que empieza a ver es movilizaciones de piqueteros, incluso hay, por ejemplo, cacerolazos, ¿no? O sea, muy tranquilos, muy chiquitos, no van a ser esos cacerolazos del 2001, pero no deja de ser cierto que existen. Y empiezan a haber un montón de como movilizaciones que para mí son muy, muy emblemáticas, que las nombra Romero, pero no les presta como la suficiente atención, que tienen que ver con reclamos muy específicos. Por ejemplo, la que nombra Romero, una es la carpa blanca docente, que es como muy, muy conocida, y la otra es las movilizaciones de Cutralcó. A ver, por ejemplo, Cutralcó, vamos a ver un segundo algo de Cutralcó. A ver si lo tenemos. Digo, para que ustedes más o menos vean de qué se trata esto. Desde hace 5 días, la jueza federal que intervino en la causa para poner punto final al conflicto se declaró incompetente. Esto motivó que el gobernador Zapac viajase de inmediato a la zona. Los enviados de Telenoche trabajan desde un primer momento en el lugar. No nos vengan con paciencia porque no tenemos más. Hace 3 años que estamos muertos. Listo, falta que nos vengan a enterrar, pero le va a costar, ¿eh? Los piquetes se mantienen aún de madrugada. La ruta nacional 22, que une las ciudades de Neuquén y Zapala, está cortada por los manifestantes a la entrada de Plaza Winkle. Hasta que no se solucione todo el problema no va a poder salir. Así que no sé. Hay además otros 16 accesos aledaños donde se impide el paso de vehículos.
La población se organizó en forma solidaria para resistir. Y acá se levantó el pueblo, no se levantó la política. El frío no amedrenta a estos pobladores que alzan su pobreza y su voz de descontento como únicas armas. De noche, 6 grados bajo cero es la temperatura habitual. Leña y neumáticos no faltan en ningún piquete, tampoco la comida de la que se encargan los centros de jubilados. ¿La gente es solidaria con ustedes? Sí, totalmente. Totalmente. Se ha unido todo en conjunto para ayudar en esta patriada. Refuerzos de la Gendarmería procedentes de Buenos Aires desembarcaron en Neuquén. Cuerpos antimotines fuertemente pertrechados para reprimir y liberar los caminos arribaron a bordo de 2 aviones Hércules. La gente, harta de tanta miseria, parece dispuesta a enfrentarlos. El pueblo unido, jamás será vencido. La orden judicial es dejar libre la vía. Si ellos la dejan libre, no hay ningún tipo de problema. Que manifiesten todo lo que quieran, están en todos sus derechos, son libres de hacerlo. Para eso están. Si no se van, ¿hay represión? Si no se van, la orden judicial se cumple por la fuerza. A ver, si no se van, digo, para que uno vea también, digo, no pasó mucho tiempo esto, o sea, estamos 97, estamos a 20 y pico de años. Si no se cumple la orden judicial, se va por la fuerza. A ver, para que veamos también cómo ha cambiado la idiosincrasia argentina. Hoy están hace 3 meses debatiendo cómo sacar a la gente que ha ocupado tierras en Guernica. Tenés ahora el contexto del 97 que están diciendo, a ver muchachos, o liberan lo que son las rutas, o eventualmente lo sacamos a palazos. O sea, es una Argentina diferente si uno se pone a pensar. Siempre pensando, Cutralcó, no sé si alguien lo ubica, digo, en Neuquina, te lo dice, a ver si es Neuquina, Cutralcó, digo, ¿cuál es el origen de esta problemática? Lo maté. El origen de tierra. No es de tierra, esto es muy actual. Que fuese de tierra y escuche. No, algo a ver. Con YPF no es YPF, ni un pedo, ¿no? ahí está. Estos muchachos son los que son perjudicados por lo que es la privatización de YPF. A ver, que repito, lo que decía hace rato. Si uno se pone a buscar, lo que se encuentra es que YPF fue privatizado hace un tiempo atrás, o sea, no es del 97. Sin embargo, estos tipos se encuentran en el segundo menemismo el caldo de cultivo para poder expresarse. Si uno busca en menemismo, busca en tipos como perjudicados por la privatización de YPF, lo encuentra. Si uno encuentra, bueno, no tenemos tiempo de verlo, digo, pero la carpa blanca docente es otro ejemplo en el 97, con los docentes peleando por un montón de cuestiones que tienen que ver con Ley Federal de Educación, que es 1993. Pero recién en el 97 encuentran el momento como para hacerse escuchar. Se me ocurre pensar lo que nosotros nombrábamos hace un tiempo atrás. No es casual también que en este momento surja hijos peleando por cuestiones de derechos humanos. O sea, si bien son 20 años del proceso, también es verdad que es un momento ideal para empezar a hacerlo, porque el clima social del último menemismo es un poco más picante que el primero. Y lo que uno empieza a darse cuenta es que, de vuelta, digo, que en realidad cuando uno hace esa transición hacia De la Rúa, lejos de pensar que los últimos años de menemismo son todo lindo y todo rosa y que De la Rúa es simplemente un inútil que le explota la crisis, lo que uno se da cuenta es que en realidad De la Rúa lo que hace es heredar un proceso de conflictividad muy, muy grande que no se encuentra como en condiciones reales de poder como resolverlo, ¿no? Digo, le explota, será un inútil igual, sí, un poco verdad. Pero lo cierto es que si uno es justo al respecto, hay que poder como entroncar lo que le pasa a De la Rúa en varios años previos del menemismo. ¿Se entiende? ¿Llegaron todos? Bien, sí. Quedamos con esto. Me quedo más que tranquilo con esto. El viernes, muchachos, yo sé que les había dicho que ¿leyeron lo del giro de Colonial? Sí. Bien. Igual para... Sí. ¿Podemos hacer monografía? ¿El viernes vamos a hacer monografía? Ah, genial. Sí, el viernes vamos a hacer monografía. Lo del giro de Colonial, si lo leyeron o no, lo vamos a ver igual, a más tardar la semana que viene, digo. Pero sí, el viernes va a ser monográfico a full. ¿Estamos? Nada más, muchachos. Adiós y muchísimas gracias por haberme bancado 2 horas seguidas. ¿El primer foro de PIX lo subís esta semana o...? El foro de PIX lo subo esta semana. A lo largo de la semana te va a aparecer. Dale. Por ahí estoy la semana que viene para darles un poco de aire. Dale. Adiós. Lucho.